Pues feliz sábado, hermanos. Muchas gracias por la invitación para predicar hoy. Para los que no saben, yo me llamo Tiago Albino y soy estudiante de teología ahora en la facultad y voy a quedarme aquí con mi mujer durante por lo menos este año y quién sabe dos más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son misioneros improbables. Para los que no saben, yo y mi mujer estuvimos en la misión los 2 últimos años y el objetivo es seguir misioneros, pero para eso yo he venido aquí para terminar mi carrera en teología. Pero misioneros improbables. Antes de empezar, yo quería mostrar una cosa para me decir lo que es. La tecnología no nos está ayudando hoy, pero vamos a ver si empezamos ahí. Mi mujer me ha ayudado ya. Pues, ¿qué es esto? Suiza, ¿no? Una navaja suiza, ¿no? Un guardaplumas, ¿no? Un multiusos, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué sirve? Para muchas cosas, ¿no? Lo podemos abrir. Es que yo no tengo uñas, para abrir esto. Pues tenemos muchísimas cosas, para sacar, para cortar. Pues ahora, a ver si vamos, ¿no? Ahí, mayor, para lo que no ven, Pues sirve para muchas cosas, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué pensamos cuando hablamos de misioneros? Pensamos de personas que se van al otro lado del mundo, ¿no? Hablar con personas, hacer todo lo que Dios les pide. Personas que están dispuestas a ir. Aquí dicen en inglés, en una de nuestras facultades, I will go too. Yo también voy. Yo también quiero ir. Esto es lo que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de misioneros. Personas muy raras, que hacen de todo, ¿no? Y que tienen, arriba de todo, una relación con Dios muy grande. Personas que están dispuestas a echar todo por la misión, por lo que Dios les pide, por esta relación. Pero hoy vamos a hablar de misioneros improbables. Una mujer de mala reputación, ¿qué crees? Sí que podría ser misionera, ¿no? Claro. O entonces no. Vamos a hablar de una mujer junto al pozo. ¿Qué creéis cómo era ella? ¿Una mujer de buena reputación? Pues aquí está una imagen muy interesante que está así un poco dando el hombro, una pintura antigua. Pero en aquella altura, una mujer con varios hombres, tenía mala reputación. No era normal. Hoy lo miramos así, seguro, ¿no? O entonces peor todavía. ¿Quién sabe? ¿Sería una buena misionera? ¿Cómo la miraría Jesús hoy? Pero lo más interesante es que ella ha tenido un encuentro. Y por ese encuentro ha cambiado. Nos dice la Biblia, y si queréis acompañar en 1 de Juan 4, nos dice la Biblia que después de este encuentro, la mujer dejó el cántaro y se ha ido adentro de la ciudad para hablar con las personas. Todavía tenía mala reputación, no iba a ser una buena misionera, pero porque ese encuentro la cambió, nos dice la Biblia, vengan, yo he encontrado una persona. Y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeran por la causa de su palabra. Por causa de una mujer que ya es malo, no de judíos, y de mala reputación. Y muchos creyeran. Pero vamos a decir que no, oye, eso es porque ella ha encontrado a Jesús. Eso era diferente. Si fuera hoy, una mujer de la calle, no, imposible. Pues vamos a ir, misioneros improbables, ¿no? Un hombre poseído, perdón. ¿Qué crees? Muy bueno misionero, ¿no? Está en Marcos 5,
y pues lo voy a leer y dice: apenas salió de la barca, de repente se salió a su encuentro, y de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Esto tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Y que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos de las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando y hiriéndose con piedras. ¡Qué buen misionero! Yo voy de misión, yo quiero ser misionero, pero yo soy este persona. ¿Qué crees? ¿Buen misionero? Y así. Mejor, ¿no? ¿Qué crees? ¿Buen misionero? Pero ha tenido un encuentro con Jesús, otra vez, y cambió completamente. Ha pasado a ser un misionero dedicado. ¿Cómo? Nos dice algo en Marcos 5, y nos dice: y mientras él entraba a la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba para dejar ir con él. Pero Jesús no le permitió. Qué raro, ¿no? Oye, yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. No puedes. Oye, ¿por qué? Vete a tu casa. No va por ahí. Vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntale cuán gran cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de él. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán gran cosa Jesús había hecho por él. ¿Y qué? Todos se maravillaron. Una curiosidad muy grande. Decápolis, ¿vale? Yo estoy estudiando teología. Hay un tema muy interesante. Decápolis quiere decir 10 ciudades, o una ciudad muy grande. Ahí iban a 10 ciudades proclamando a Jesús y todos creyeron en él. ¡Oh! Todos se maravillaban. Pero podemos decir otra vez, ¿no? Que eso ha sido porque ha conocido a Jesús personalmente, ha cambiado. Se fuera hoy, un poseído, un maluco, un loco, imposible ser misionero, ¿no? Pues que vamos seguindo, ¿no? Más uno, un perseguidor asesino. ¿Qué crees? Buena persona, ¿eh? Era fariseo. Y hoy le podríamos llamar hasta un terrorista. ¿Quién era? Saulo, ¿no? Una persona dedicada, pronta a matar hasta cristianos. Y hoy lo miramos en la tele, ahí, malos. ¿Podrían ser misioneros? Pero lo increíble, hermanos, es que tuve un encuentro. Se iba caminando para matar a cristianos, para ponerlos a la cárcel, y tuve un encuentro otra vez con Jesús. Y cambió completamente para ser ¿quién? El mayor evangelista que tuvimos hasta hoy. Que descubrió, el que vio casi más de mitad del Nuevo Testamento. Por encuentros. Pero, si fuera hoy, no creemos. Porque todavía yo pienso muchas veces que no creemos que ese Dios tiene el mismo poder. Pues le voy a hablar del último misionero improbado. Un joven perdido. ¿Qué crees? ¿Puede ser un misionero? Pues este último misionero improbado soy yo. Y pues voy a hablar un poquitín de lo que yo he pasado, porque yo he aprendido, y como hablaba Samuel antes, solo hay dos cosas que debemos hablar de aquí arriba: la Biblia y nuestra experiencia personal con Dios. Si me oís de aquí de arriba, seguro que no va a ir nada más, porque eso es lo importante, y los encuentros que tenemos diariamente. Yo, para algunos ya saben que estuve aquí hace mucho tiempo, pero cuando tenía 18 años me iba a facultad. Yo he sido criado en una iglesia adventista y siempre he estado ahí porque mi familia sí seguía siendo adventista, pero nunca tuve una relación, nunca tuve un encuentro.
Dios para mí era el Dios de mi madre, de mi abuelo, y ya está. Pero después de la facultad no me ha gustado mucho y he sido aceptado en la Fuerza Aérea. Mi trabajo de sueño. Yo quería ser piloto, no lo podría hacer, pero como podéis ver, yo soy uno de estos aquí, ahí. Y cuando me aceptaron, yo dije, Dios me está bendiciendo. En mi trabajo de sueño como navegador de la Fuerza Aérea. Tenía todo. Mi trabajo de sueño. He entrado como oficial, pues tenía personas debajo de mí que me respetaban. Y tenía un coche nuevo. Tenía una perspectiva de futuro magnífica. Tenía novia, tenía todo. Dinero. ¿Qué más podremos creer nosotros, no? ¿Qué más puede creer alguien que está en el mundo? Pero Dios nos llama cuando menos pensamos. Durante mis tiempos en la Fuerza Aérea, yo tuve la necesidad, por una crisis espiritual y personal, tuve la necesidad de preguntar a Dios, ¿tú realmente existes? ¿Eres tú real? Y en una noche de mucha lucha con Él me ha respondido a través de la Biblia. Y a partir de ese momento yo tuve ese encuentro en esa noche. Y me cambié. Y dije, y ahora necesito cambiar. Empecé a estudiar la Biblia, empecé a querer estar más tiempo con Él. Pero seguí en la Fuerza Aérea. Y cuando me decidí bautizar, el fin de semana antes, mi comandante me ha dicho, oye, Albino, el próximo fin de semana, en el sábado, tienes una parada militar. Aquí también se hace, seguro, ¿no? Y tienes que comandar tu pelotón. Ahí. Y yo me quedé, hoy, el sábado, Yo me iba a bautizar el otro fin de. Tenía parada un fin de y el otro fin de me iba a bautizar. Y me quedé muy mal. Empecé a pensar, ¿cómo puedo yo respetar una ley de Dios? No para adorar el sábado, pero para adorar a ese Dios. Le voy a estar respetando, ¿no? Y por eso tomé la decisión de, yo no voy. He hablado con el comandante, he hecho una requisición y he dicho, oye, yo no puedo ir porque quiero respetar la ley de Dios. Imagina esto en los militares, Se quedaron viendo y decían, oye, que vas a desobedecer a una orden directa. Te van a echar. Yo no puedo. Pues en ese fin de que tenía la parada, me prendieran ahí en la base. No me pusieron al cárcel, porque no tienen dónde hacer cárcel, pero me quedé preso adentro de mi habitación. Porque me dijeron, no vas a la parada, pero tampoco puedes respetar una orden directa. Y me echaron. Y una cosa llevó a otra, y al final me echaron a la Fuerza Aérea. Pero no antes de yo poder tener testificado de este maravilloso Dios. Y antes de mí, tuve una charla con un obispo y 2 capelanes católicos que estaban ahí en la base. Y hablando con ellos, de Biblia abierta, decían, pues dime lo que estoy haciendo mal, explícame. Y me decían, pues que no podemos, que nos... Y me movieron las palmas. Yo decía, Dios, ¿qué estoy yo haciendo mal? Yo te estoy siguiendo. ¿Y por qué me echaron? Yo estaba contento porque seguía siguiendo la ley de Dios. Pero tampoco sabía lo que había que hacer. Entonces, una cosa llevó a otra, y yo decía, yo quiero ser misionero, yo quiero hablar de ese Dios. Yo tuve este encuentro, y yo quiero ir a dar con las personas de lo que me ha pasado, de este cambio. Y salí y volví a la iglesia, ahí, me bauticé, todo eso. Y me decían, oye, pues si quieres ser misionero, vete a estudiar teología. Pues venga, pues ese es el camino, yo me voy. Me quedé un año en Portugal, ahí siendo ayudante de pastor, y al final me vení aquí a estudiar teología, hace 10 años.
Hace 10 años yo estuve aquí, en la misma facultad. Y todavía Samuel estaba estudiando todavía ahí también. Pero yo pensaba, en mi idea errónea, que ahí estoy yo hace 10 años, con algún compañero que todavía ya son pastores. Y yo pensaba que venían al cielo. Ay, que voy a estudiar teología. Los alumnos de teología son santos. Nada va a correr mal. Las personas ahí son magníficas, estamos todavía orando, cantando. Es el cielo ahí. Pues, no. Pero somos humanos, todos tenemos fallos. Pero yo no solamente por eso, porque todavía también mi fe estaba muy inconstante, yo empecé a huir de Dios. Y cuanto más subía, empecé a tomar malas decisiones. Y hace 10 años, yo volví a la vida que tenía antes, cuando estaba en la Fuerza Aérea. Volví a beber, empecé a fumar y a estudiar teología al mismo tiempo. Yo estaba yendo de fiesta viernes por la noche, saliendo de la disco a las 5 de la mañana, llegando al colegio, me duchando y estando a las 4 de la mañana aquí en el poder regresar. Ese era el alumno de teología hace 10 años. Qué misionero, ¿eh? ¿Dónde estaba el encuentro? Pues por causa de eso y porque ya estaba con la cabeza hecha un rollo, me torné un ex-adventista. Decidí, me voy a marchar. Ya está. Tengo que marchar porque lo que estoy haciendo no es lo que Dios me ha pedido. Yo no me siento bien conmigo propio. Recorrí mis cosas. Dice, nos vemos, al coche. Algunos pastores intentan, no, quédate y todo. No. Yo si me voy a quedar aquí, va a ser peor, todo eso. Y me marcho otra vez a Portugal. Llego a Portugal y busco trabajo. Trabajo un año como seguridad en el aeropuerto de Lisboa. Y pasado un año, entro en la Policía Nacional de Portugal. Y es adventista. Empecé a fumar, más todavía, beber, más todavía. Y cuando entro en la policía, yo me digo, oye, que estoy feliz. Esta es mi vida. Pero no. Una decisión atrás de otra, parecía que estábamos siempre caminando para abajo. Y siendo policía, empecé con drogas. Porque tenía acceso muy facilitado. Ya no llegaba el beber y fumar, pero me quedé dependiente. No solo yo, pero mis amigos. Todos son policías. Pero yo seguía feliz, ¿no? Me acuerdo de una vez que estaba en una disco y tenía un colega mío que no era cristiano, no era nada. Y estábamos hablando. Yo tenía un whisky en una mano, tenía un cigarro en la otra. Estábamos hablando y yo le estaba contando todo lo que se había pasado en mi vida. Y ese hombre se mira y me dice, oye, ¿tú deberías volver a estudiar teología? Hermano, yo no sé cómo ven esto, pero para mí, en ese momento, yo me quedé helado. Porque hasta me está dando... Porque estamos en un ambiente tan malo, con todo tan malo, y sin nada que pudiese prever. Hay un llamado de Dios. Y me dice, oye, deberías volver atrás. Pero yo me quedé riendo y diciendo, claro, no, hermano, un día, Pero pasó. Y yo ignoré ese llamado. Seguí en la policía, seguí, como se dice, cavando el agujero, ¿no? Ahí, más para abajo. Pero
Dios nos llama. Y otra vez en una crisis, cuando pensamos que ya no hay nada más, cuando ya estamos más para allá del final, ¿no? Cuando te dices, es imposible que Dios me perdone de todas las cosas que he hecho, de todo lo que he visto. Yo voy a sentir un llamado. Y otra vez yo sentí este llamado como si fuera la última vez. En serio, en mi corazón, yo decía, o cambio ahora o nunca más. Claro que no es verdad, pero esto es lo que yo sentía. Esto es mi última oportunidad de cambiar. Porque yo seguía buscando algo para llenar un vacío que yo sentía dentro de mi pecho, de mi corazón, que todo el alcohol, el tabaco, las drogas no podían llenar. Por mucho que tuviera, por muchas cosas que podía hacer, nada podía llenar eso. Y he vuelto a encontrar a alguien que me ha ayudado mucho. Mi mujer y yo ya nos teníamos conocido antes de venir yo a teología, pero nunca tuvimos nada. Pero en este momento, cuando ya teníamos dejado de hablar hace 4 años, porque seguíamos hablando por mensajes y todo, pero mis malas decisiones, básicamente, la echaron de mi vida. Y en este momento que yo siento mi llamado y empiezo a volver a la iglesia y a estudiar otra vez y a decir, Dios, yo necesito cambiar. Yo seguía fumando, droga, todo, pero yo necesito cambiar. Y Dios me envía una bendición. Y con la ayuda de Dios y de mi mujer, yo he tenido luchas diarias, sigo teniendo luchas, porque las cicatrices sí que las tengo. Y Dios me ha cambiado de una forma que yo pensaba que era imposible. Mirando las personas que habíamos hablado, de la mujer, de todo, decíamos, ha sido muy, muy lejos. Han tenido un encuentro, pero ha sido en otra era. Pero yo sí que tuve un encuentro y que me cambió. El mismo día, hermanos, en el mismo día que yo dejé de fumar, beber y todas las drogas, hasta hoy yo no tuve ningún síntoma de dependencia. Nada. Y si eso no es un milagro, yo no sé qué es, porque vosotros ya están en contacto o han oído historias de personas que han batallado para dejar de fumar, para dejar de beber. Es muy difícil. Muy difícil. Yo he intentado dejar antes, pero el mismo día yo he dejado de fumar, beber y drogar, todo. Y seguí siendo policía, durante más de 1 año. Y estaba ahí en contacto con todo. Me daban diariamente, oye, ¿no quieres tomar un cigarro? Oye, beber, lo que quieras, coge la botella. Ahí, droga, toma. ¿No? ¿Pero por qué? Pues yo tuve un encuentro, Yo creo que Dios me ha cambiado. No por mí, no por mi fuerza. No porque yo tengo algo de especial, no, nada. Por lo contrario. Pero sí que Él quiere. Por causa de eso, y más bendiciones vinieran, nos casamos. Y antes de casar, oramos mucho y decíamos, nosotros queremos dar todo lo que tenemos a Dios. Y por eso sí que fuimos divisiones. Y Dios nos ha dado las bendiciones de podernos testimoniar de todo esto en Palau, que es una isla muy pequeña en medio del Pacífico. Estuvimos ahí 1 año como profesores. Y ha sido experiencias fantásticas. A ver si otro día hablamos, o mismo que no sea en un culto, lo que sea ahí. Y el último año estuvimos en Egipto. También, a ver si viene la foto, a hablar con chicos de culturas diferentes, pero con necesidades iguales. Todos nosotros tenemos la misma necesidad. Sea aquí, Egipto, Palau, China, Japón, lo que sea, América.
necesitamos de un encuentro. Y eso sí nos va a cambiar, hermanos. Si vosotros me hubieras conocido 4 años atrás, 5 años atrás, como policía, fumando, bebiendo, drogando por la calle, ¿qué pensabas? ¿Buen misionero? Buen cristiano antes de misionar, ¿eh? Qué buen cristiano es este tío, ¿eh? ¿No? Ese no tiene solución. Lo es, muerto ya, a la hoguera, ¿eh? ¿Qué pensábamos si hubiéramos conocido hoy la mujer samaritana? El hombre poseído. Saulo. Todos somos llamados. Todos tenemos nuestra misión individual para alcanzar el objetivo final. Todos tenemos que tener este encuentro. Y este encuentro, hermano, nos va a cambiar. Nos va a cambiar nuestra relación con Dios, nos va a cambiar nuestra relación unos con otros y nos va a cambiar nuestra vida. No necesitamos de ir al otro lado del mundo, no. Pero sí, como la mujer samaritana, como el hombre, como Saulo. Porque Saulo, las primeras personas que quería partear, ha sido con las personas que habían enseñado, con nuestros hermanos, con la gente de la calle. Porque cuando tenemos este encuentro, nuestra vida, que no podemos hablar de otra cosa, estamos llenos, estamos transbordando agua, ¿no? Tenemos que hablar. Hermanos, yo no quiero decir esto, pero hay una necesidad de buscar también ese encuentro. Podemos muchas veces pasar 50 años, 60, 70, 80 años en un banco de iglesia y no tener este encuentro. Infelizmente. Podemos seguir siendo cristianos solo de nombre. Eso no es muy bueno. Pero volvemos al cortapluma, ¿no? Pues ¿para qué sirve esto cerrado? Así. Para nada. A lo mejor un pisapapeles, ¿no? Qué bien. Tanto potencial, ¿eh? Tantas cosas que podíamos hacer. Pero lo cerramos. ¿Para qué sirve un cristiano sentado? Por eso le puse la música de pie cristianos, ¿eh? Y esto es para nos motivar. No para decir, oye, que no estamos trabajando. No, nada que ver. Pero para tener una motivación. De decir, tenemos una cosa tan buena que nos va a cambiar tanto. Que va a cambiar vosotros. No tenemos que tener vergüenza. Así tenemos que dejar que Cristo use todo este potencial que somos nosotros para llegar a más personas. Nuestra experiencia personal con Cristo. Esto es lo que tenemos aquí de herramientas. Qué bueno es la persona que está en megafonía. Qué buena es una persona que puede hablar con los más mayores o con los niños. Estos todos son dones. Pues hoy eso es lo que quería decirnos. Sí que todos somos llamados. Y sí que todos tenemos que ser misioneros. En nuestra vida, por todos los lugares donde quiera que pasemos. Por todos. En nuestras casas. Con nuestra familia, que es muy difícil. Muy difícil. Pienso que es más difícil ser misionero en nuestra familia que en China o en Palau o en Egipto. Por eso les invito hoy a tener ese encuentro. A tener un encuentro diario. A que buscáis diariamente a alguien para espalhar esta mensaje. Y voy a terminar con un texto que pienso que es una clave para todos los misioneros en volta del mundo. Que está en Isaías 8. Que es uno de mis preferidos.
y que nos dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, y que podamos todos responder lo mismo, heme aquí, envíame a mí.